En este video vamos a explicar cómo manejar la variación de frecuencia en el código del programa de control. Veamos primero los rangos de operación, es decir, la variación de velocidad que vamos a obtener nosotros en el motor depende de la variación de la frecuencia. Nosotros pretendemos entonces tener la variación de frecuencia entre dos valores, entre 60 Hz, que es la frecuencia nominal de trabajo, la frecuencia normal con que trabaja el motor. Buscamos entonces que trabaje hasta una frecuencia de 0.5 Hz, es decir, mucho más baja, que nos permitirá reducir la velocidad del motor considerablemente. Ahora, nosotros sabemos que el periodo de la señal es inversamente proporcional a la frecuencia. Significa que cuando tengamos la mayor frecuencia tendremos el menor periodo. Y con la menor frecuencia tendremos el mayor periodo. Entonces, si hablamos de periodo, nosotros nos tenemos que mover entre este valor de acá y este. Ahora veamos lo siguiente. Este es el periodo o duración total de un ciclo. Acá tenemos el ciclo completo de la señal que nosotros tenemos que generar. Esta señal que nosotros vamos a generar se compone de 24 segmentos, ¿verdad? Que son estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de ahí 4, y otros 8 y de ahí otros 4. Son 24 segmentos. Entonces, aquí tenemos la duración del ciclo, sería todo esto. Entonces, la duración de un segmento sería la duración del ciclo entre 24. Esto nos da esto de acá. Entonces, esta sería la duración mínima de un segmento y esta sería la duración máxima en microsegundos. Por otra parte, nosotros vamos a utilizar la variable K para los datos que obtenemos de la entrada analógica. Es decir, en la entrada analógica nosotros vamos a tener un potenciómetro que nos va a permitir colocar valores de 0 a 5 voltios. Sin embargo, esos valores de voltaje, al leerlos, vamos a obtener números enteros entre 0 y 1023. Entonces, este es nuestro dato de control, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a variar desde un mínimo de 0 hasta 1023. Eso lo tenemos que traducir a que cuando esto sea 0, el segmento dure esta cantidad de microsegundos, y cuando la entrada sea 1023, el segmento dure esta cantidad. Entonces tenemos una relación entre la duración del segmento y la entrada analógica K, que sería esto que tenemos aquí. Entonces, como vemos, cuando K vale 0, tenemos un mínimo. Entonces ese mínimo va a venir dado por esta constante. Y esto de acá es la proporcionalidad que habría, ¿verdad? La proporcionalidad que habría a medida que esto aumenta, aumenta también Y. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos A? Podríamos tomar directamente este valor. Sin embargo, si nosotros queremos trabajar con una cantidad entera de pulsos, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, que si nosotros dividimos la duración del segmento entre la duración de un pulso, tenemos la cantidad de pulsos por segmento. Esto nos da un número decimal. Si nosotros lo aproximamos, tendríamos ya sea 21 o 22 pulsos. Entonces vamos a trabajar con 22 pulsos. Si trabajamos con cantidades enteras de pulsos en vez de fracciones, el valor A que mencionamos vendría dado por la multiplicación de estos 32 microsegundos por 22. Ese sería el valor de A. Luego, el valor de B sería el despejar
la duración máxima, ¿verdad? Acá, con la duración máxima del segmento, y aquí 1023, y el valor de A encontrado, encontramos B. Entonces, vamos a tener, arreglando acá esto, tendríamos la variación de 0 a 1023, luego la duración del segmento iría desde A hasta un valor nuevo acá, y tenemos que introducir aquí otra variable, que sería la variable Z, la que me va a permitir disminuir la amplitud de la señal de cada fase. ¿Verdad? Porque ya hemos explicado anteriormente de que para que la corriente de magnetización del motor se mantenga constante, si nosotros disminuimos la frecuencia de la señal, tenemos que disminuir el voltaje también. Entonces, esto va a estar en función de Y. Entonces, entre mayor sea el periodo, menor tiene que ser la amplitud. Entonces, esto va a ser inversamente proporcional. Va a haber una relación inversa. Entonces, que va a ser acá A entre Y. Es decir, cuando Y valga A, vamos a tener 1, es decir, el 100% del voltaje. Y a medida aumente Y, vamos a ir bajando el voltaje. Esto lo implementamos en código de la siguiente manera. ¿Verdad? Nosotros leemos, ¿verdad?, la posición del potenciómetro y nos va a dar un valor entre 0 y 1023. Eso estará en la variable K. Luego calculamos Y y luego calculamos Z con las fórmulas que hemos mencionado anteriormente. Ahora bien, estas variables Y y Z van a venir en el código, ¿verdad? Y es la duración del segmento, que es exactamente el retardo que tenemos acá, ¿verdad? El tiempo que va a estar presente la PWM antes de que cambie el siguiente valor. Y Z se va a multiplicar por el valor del vector de datos PWM. Los valores del vector de datos están dados para una máxima amplitud. Entonces con Z se va a ir disminuyendo esa amplitud, ¿verdad? Se va a disminuir el ciclo de trabajo de la PWM, ¿verdad? A medida que la frecuencia disminuya también.